Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM. Le estamos acompañando desde la hermosa ciudad de Palmira, aquí en el departamento del Valle del Cauca. Estamos aquí, sus amigos y servidores, Yolanda Salazar y quienes habla, Juan Carlos Gaviria. Somos misioneros de tiempo completo de nuestra gran familia de la fe, de la ICT, de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. Bueno, agradecidos con Dios por su compañía ahí a través de la radio, en las emisoras de Colmundo, a lo largo y ancho de Colombia, como también aquellos que están escuchándonos por internet a través del www.colmundoradio.com.co y también aquellos que están conectados por Facebook y por YouTube. Gracias por la sintonía, por darles me gusta, like ahí en Facebook y en YouTube, y por sus comentarios, y a todos aquellos que nos escriben a nuestro chat, a nuestro WhatsApp 311-364-5093. Bueno, quiero aprovechar este momento para saludar a algunos de ustedes que con cariño nos escriben y nos motivan muchísimo. Aquí tengo un saludito muy especial de Edgar Mora, desde Mocoa, Putumayo. Bueno, Edgar, gracias. Estamos aquí orando por ti para que se recupere muy bien de la cirugía que le hicieron en su rodilla. Sabemos que va mejorando mucho. Bueno, gracias a toda la gente linda aún allá de Mocoa. Con algunos de ustedes nos encontramos en los rediles, los campamentos de parejas y de profesionales, y mucha alegría poderlos saludar allí en vivo y en directo. Continuamos aquí saludando a la audiencia de Colmundo en las diferentes partes de donde nos escuchan en Colombia y aún en otros países. Tengo un saludo de Canadá de parte de Lorena Ortiz. Lorenita, gracias por tu saludo con tus hijos fieles al programa allí en Canadá. Tenemos también a Javier Uribe, a Sergio Contreras, a Haider Blanco, muy atentos a los programas. De verdad que muchas, pero muchas gracias. Bueno, aquí seguimos saludando a la audiencia que reporta. Bueno, ya les hablaba del ingeniero Javier Uribe. Sí, señores. Ahí en Montreal, Canadá, donde también tenemos un ministerio muy lindo de parte de la ICT. Allí tenemos misioneros, tenemos distrito, tenemos sede. Bueno, si usted está escuchando el programa, tiene familias en Canadá o en Estados Unidos, en cualquier otro país, pues cuéntenos y nosotros les vamos a conectar con los misioneros que dirigen en aquellas ciudades y en aquellos países para que se puedan contactar y se puedan congregar allí. Saludo muy especial para don Héctor Fabio Ceballos, también nos escribe de Bogotá permanentemente. Don Héctor Fabio, muchas gracias por el reporte continuo de sintonía. Sí, señores. Bueno, saludamos a Andrea Quijano en Palmira, en la Villa de las Palmas, ahí con su esposito, con Rafael. Gracias, porque es muy especial saber de que ustedes y sus familias, sus discípulos del ministerio nos pueden acompañar en el programa. Saludo muy cordial para la gente linda del Valle del Cauca, del norte del Cauca, que también reportan continuamente su sintonía. Bueno, aquí seguimos saludando a todos y cada uno de nuestros oyentes. Yamilet Díaz en Palmira, Luz Marina Jiménez en La Dorada Caldas. Bueno, por aquí tengo más saluditos. Cristina Reales desde Bogotá, continuamente también envía sus saluditos. Inés Cuero en Bogotá también. Catherine Díaz Vargas también envía reporte de sintonía desde
El Cerrito, Valle del Cauca, William Quitián desde Ibagué, igual que Claudia Patricia. Y cerramos saluditos con Denis Fernández desde la hermosa ciudad de Barranquilla, donde también tenemos la audiencia, la sintonía de Yasmín Mangones, de su esposo Jorge Príncipe, como también allí está Freddy Castro y su esposita, muy fieles allí a nuestro programa de AMPM. Gracias a todos. Luz Elena Narváez en Nueva York también envía su saludito. Reporte de sintonía. Hay una buena audiencia allí en Nueva York, como también en Miami, y en Carolina del Sur también tenemos nuestros oyentes fieles. A ustedes todos un saludo muy grande. A Victoria también, que se encuentra allí en los Estados Unidos. Gracias a todos. Aquí tengo un saludito de cada uno de ustedes y seguiremos saludándoles. María Máxima Sevillano en Santiago de Chile. Ahí está los chilenos. Genoveva Góngora también en Chile. Danilza Suárez. Bueno, Danilza, gracias porque de Valledupar continuamente nos envías tus saluditos. Bueno, la audiencia sigue creciendo y nosotros agradecidos con Dios y con ustedes por acompañarnos en nuestro programa de AMPM. Bueno, quiero invitar a Yolanda Salazar, que ya está aquí con nosotros, preparadita para nuestra primera sección en AMPM. Ya llegó Manejando tu vida, manejando mi vida, manejando nuestras vidas. En AMPM, Manejando tu vida. Y en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, queridos oyentes, una oportunidad, una vez más, de poder compartir aquello que nos enseña el manual de vida. Recordemos que Génesis capítulo 12, versículo 3, nos habla de una gran promesa. Y una promesa, queridos oyentes, dada a un padre. ¿Y a quién? Precisamente a Abraham, a quien conocemos como el padre de la fe. Y fue precisamente llamado por Dios, y cuando Dios lo llamó, recibió una gran promesa. Y esta está en Génesis 12:3, cuando dice el manual de vida: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, queridos oyentes, en esta promesa podemos entender cuándo es bendecida una familia, sí, y también podemos entender cuándo son bendecidos cada uno de sus miembros. Por lo tanto, entonces el marco idóneo para entender, para vivir y para comunicar la bendición integral siempre, queridos oyentes, estará en el hogar. Sí, ¿y saben por qué? Porque el hogar es el diseño de Dios, la familia es el diseño de Dios, y cada niño o niña en medio de la familia donde nace debería recibir todo el amor y la aceptación que necesita. Y la familia, el hogar, debe ser un ambiente de comprensión, de servicio y de apoyo. Y de esta manera, pues las personas y cada uno de los miembros se van preparando para cumplir su rol dentro de la sociedad. Por eso, el manual de vida nos enseña en Filipenses capítulo 2, versículo 15, algo muy especial. ¿Y qué nos dice el manual de vida en Filipenses 2:15? Nos dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, ¿qué nos enseña Filipenses 2:15? Es claro, nos recuerda a ustedes y a mí a ser hombres y mujeres irreprensibles y sencillos. Queridos oyentes, hoy estamos en medio de un mundo donde están seguramente los escándalos servidos al mejor postor, donde hoy es importante tener sin ser, o donde cada vez más apreciamos el valor de una vida por lo que se tiene, mas no por lo que se es. Y de hecho, queridos oyentes, hoy estamos viendo en medio de un mundo ególatra, en medio de un mundo lleno de orgullo,
en un mundo lleno de altivez. Y por eso, si algo nos enseña Filipenses 2:15, es a ser irreprensibles, que nada, nadie ni nada tengan que reprocharnos algo en nuestra vida. No somos personas ni familias perfectas, pero sí hombres y mujeres con el deseo genuino en el corazón de luchar cada día por ser irreprensibles y por supuesto por mantenernos sencillos. No hay nada más doloroso, queridos oyentes, que un corazón que se llena de malignidad. ¿Y sabe cuándo un corazón se vuelve maligno? Cuando un corazón se vuelve altivo, cuando un corazón se vuelve perverso, cuando un corazón se vuelve orgulloso, cuando un corazón inclusive se vuelve pendenciero, como dice el manual de vida, cuando un corazón se vuelve mentiroso, chismoso, bueno, tantas cosas que pueden suceder en medio de un corazón. Pero ¿cuál es el desafío de Dios, queridos oyentes? A permanecer como luminares en el mundo, como lámparas encendidas en medio del mundo. ¿Y dónde debemos brillar ustedes y yo con más fuerza? Pues en nuestros hogares, en nuestras propias familias. Por eso el manual de vida nos enseña en Josué capítulo 24, versículo 15, algo muy especial. Y nos habla de la necesidad de la instrucción y recordar que la instrucción y la bendición van de la mano. Queremos ser hombres y mujeres benditos y con bendición, pues ¿qué tenemos que hacer? Seguir la instrucción. Sin instrucción no hay bendición. Y por eso es tan importante hoy, queridos oyentes, aún en medio de nuestras familias, que en las familias haya instrucción. Sí, porque donde no hay instrucción, no hay bendición. Y un hijo con bendición es un hijo instruido. Un esposo con bendición es un esposo instruido por Dios. Una madre con bendición es una madre instruida por Dios. Nunca lo olvidemos. Y por eso nos enseña Josué, capítulo 24, versículo 15, algo muy especial. ¿Y qué nos dice? Y si mal os parece servir a Dios, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Dios. Queridos oyentes, sí, seguramente en medio de nuestra vida encontraremos a hombres y mujeres viviendo de muchas maneras, interpretando la vida de muchas maneras. Cada uno escoge su manera de vivir. Lo importante es que yo, como Josué, escoja que yo y mi casa le serviremos a Dios, queridos oyentes. Y por eso nunca olvidemos que Dios nos va a proveer a ustedes y a mí de sabiduría, nos va a proveer de inteligencia para cumplir cada uno de los roles al interior de nuestra familia. Los esposos necesitan sabiduría e inteligencia, las esposas necesitamos sabiduría e inteligencia, como matrimonio necesitamos sabiduría e inteligencia, como padre necesitamos la provisión de Dios de ser sabios e inteligentes para instruir a nuestros hijos. Y nuestros hijos necesitan la provisión de Dios de sabiduría y de inteligencia para poder seguir la instrucción recibida precisamente de sus padres. Y de esta manera, queridos oyentes, pues ustedes y yo sabemos que cuando recibimos la provisión de sabiduría y de inteligencia para cumplir con cada uno de los roles al interior de nuestra familia, pues inevitablemente nos vamos a convertir en ejemplo, sí, para otras familias. No en ejemplo de perfección, ni tampoco en usando máscaras de vidas perfectas, porque no las tenemos, ni las vamos a tener. Yo no la tengo, Juan Carlos no la tiene, mis hijos no la tienen. Pero, queridos oyentes, podemos mostrar a través de nuestras vidas esa lucha continua delante de Dios por querer esa provisión de sabiduría y de inteligencia que nos van guiando en nuestro caminar como familia. Y como familia tenemos aciertos y desaciertos. Como familia tenemos triunfos y tenemos fracasos. Pero como familia tenemos una constante permanente en la vida. ¿Cuál es? Querer siempre
la provisión de sabiduría y de inteligencia delante de Dios para poder cumplir con nuestros roles al interior de nuestra propia familia. Por eso, queridos oyentes, todos nosotros estamos llamados, aún como padres, a educar. Y recordemos lo que significa la palabra educar. Educar proviene del latín y significa literalmente conducir fuera de uno mismo. ¿Cómo así? En este sentido, queridos oyentes, pues la educación es una apertura a descubrir aquellas cosas que no aparecen automáticamente en nosotros. Pues para conducir a alguien fuera de sí mismo hace falta otro que facilita esa conducción. ¿Y quiénes son esos otros? Los padres, los abuelos, los maestros. Sin embargo, queridos oyentes de AMPM, aquí en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, pues hoy hemos reducido la educación a una limitada instrucción técnica, ¿sí? Los únicos beneficios que se esperan de la educación son el cultivo de alguna labor profesional o técnica del que proceda alguna ganancia económica y nada más. Pero sabemos, queridos oyentes, que en la familia la educación debe ir más allá. Y la educación debe convertirse en la formación del carácter de la persona. Y recordemos que el carácter son esas marcas que han sido dejadas en el interior de la persona y que van determinando las futuras decisiones y el camino que van a tomar. Por eso, en la familia se establecen las bases de la fe en Dios y en su palabra. Y es ahí en la familia donde se aprenden los principios y los valores de la vida. Y esto no lo puede hacer ninguna institución educativa. Esto no lo enseña el manual de vida. En Proverbios capítulo 1, versículo 8, cuando nos dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Queridos oyentes, aquí hay una gran enseñanza de parte de Dios para ustedes y para mí. ¿Qué tiene que agudizar el hijo? El oído. ¿Qué tiene que hacer un hijo? Escuchar. ¿Y qué tiene que escuchar? Pues la palabra de Dios lo dice claro. Miren, queridos oyentes, aquí vemos a una familia constituida por un padre, por una madre, por unos hijos. Queridos oyentes, ¿por qué es necesario el padre y por qué es necesaria la madre? Pues la palabra de Dios es clara, porque los padres instruyen y las madres dan dirección. ¿Y cómo nosotros podemos entender esto? Pues, queridos oyentes, ustedes y yo sabemos algo muy importante y esto es una gran enseñanza para los varones. Los padres instruyen, las madres dirigen. Por eso toda madre debe respaldar la instrucción de su padre y por eso todo padre debe respaldar la dirección de su madre. ¿Por qué las madres dirigimos? Porque las madres somos las que tenemos ese rol de parte de Dios para nuestra vida. Por ejemplo, nosotras siempre estamos pendientes de que nuestros hijos estén bien presentados, estén limpios. Ustedes y yo sabemos, por ejemplo, quién era la única capaz de decirle a uno, por ejemplo, en la estación del bus, en el paradero, como lo llamemos, de pronto lo miraba a uno y le decía, ¿usted se lavó los dientes? Y era capaz de levantarle el labio superior para cerciorarse que usted tuviera los dientes limpios. ¿Quién era la que le dice a uno, siéntese bien, no coma con la boca llena, coja los cubiertos, doble la ropa así, llévela aquí, tráigala acá, estudie así, hágalo así? Y hasta el día de hoy, quizás muchos hijos todavía siguen buscando la dirección de su madre, pero saben que en sus padres encuentran la instrucción, esa palabra segura, esa palabra maravillosa. De hecho, aun cuando disciplinamos, un padre habla y un hijo tiembla, una mamá habla y el hijo funciona y funciona y funciona hasta que la mamá a veces ya fuera de quicio trata de instruir y ahí es cuando las cosas se salen de control. Entonces, queridos oyentes, recordemos lo que el manual de vida nos dice. Los hijos deben agudizar su oído para escuchar a su padre y a su madre. Los padres deben seguir la instrucción de Dios para poder
instruir la vida de sus hijos. Y las madres debemos seguir la dirección y la instrucción de Dios en nuestra vida para poder dirigir a nuestros hijos sabia e inteligentemente, queridos oyentes. Por eso, hijos, no menosprecien la instrucción dice la palabra del Señor, no menosprecien la instrucción de su padre, no olviden la instrucción de su padre y no menosprecien la dirección de su madre. Todos somos necesarios en el rol protagónico que como familia cada uno de nosotros está viviendo. Por eso, queridos oyentes, las características definitivamente que se tienen en particular, el varón y la mujer son necesarios para el desarrollo integral de los hijos. Tanto el padre, queridos oyentes, como la madre siembran en los corazones de los hijos el amor, la valía, la disciplina y el desarrollo de todas sus potencialidades. Por eso nos enseña el manual de vida en Primera de Timoteo, capítulo 3, a partir del versículo 4 al versículo 7, bueno, mientras llega Juan Carlos, que es el que siempre me está ayudando aquí en la búsqueda de los pasajes, en Primera de Timoteo, capítulo 4, a partir del versículo 3 al versículo 7 nos enseña algo muy especial y nos habla de esos roles que todos nosotros debemos tener. Bueno, Juan Carlos viene raudo y veloz, viene con el café, viene aquí raudo a ayudarme a buscar el pasaje. A veces no es fácil, queridos oyentes, buscar el pasaje, porque entonces me demoro mucho, como para la muestra un botón. Pero bueno, Juan Carlos no llega, entonces cuando llegue se acaba de ir para el departamento de cafetería a buscarme un cafecito. Entonces ahorita que él llegue, vamos a leer el pasaje de Primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo 4 al versículo 7. Y por eso dice la palabra del Señor. Sí, todos sembramos. En Primera de Timoteo 3, del 4 al 7, porque es necesario. El amor de la familia, queridos oyentes, brinda seguridad. El amor de la familia brinda, queridos oyentes, confianza y sobre todo, pues le permite a cada uno de los miembros de la familia vivir en medio del amor, en medio del perdón, en medio de la reconciliación, en medio de la sanidad y también aún en el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, bueno, ya llegó Juan Carlos y nos enseña el manual de vida en Primera de Timoteo, capítulo 3, del 4 al 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Queridos oyentes, este es uno de los pasajes seguramente más fuertes que ustedes y yo podemos escudriñar, estudiar y por supuesto aprender de él. ¿Saben por qué? Porque necesitamos la instrucción, necesitamos la sabiduría y necesitamos la luz de Dios en medio de nuestro corazón. Por eso, queridos oyentes, recordemos que en la familia es donde también nace el amor, en la familia nace el perdón, en la familia nace la reconciliación, en la familia nace la sanidad y también en una familia nace el propósito de vida. Por eso, recordemos que la solidaridad, la empatía, el servicio, la unidad son valores, queridos oyentes de AM/PM, aquí en Manejando tu Vida, mi vida y nuestra vida, que se aprenden y se practican en casa. Por eso, una familia fortalecida, pues fortalece la sociedad, sí, y su impacto como familia va a trascender a las siguientes generaciones y de esa manera, pues una familia se vuelve una luz espiritual que alumbra las tinieblas de otra familia. Por eso Mateo capítulo 5, versículo 16 nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, queridos oyentes, en el manual de vida podemos encontrar pautas claves
para ustedes y para mí, que nos permiten aprender la manera de vivir y sobre todo la manera de relacionarnos con Dios en los diferentes roles al interior de nuestra familia. Queridos oyentes, Dios no solo diseñó la familia, sino que también estableció las instrucciones precisas para que funcione y cumpla su papel social. Entonces, desde su diseño en Génesis, como lo vimos al inicio, Dios ha buscado bendecir a las familias y Dios ha buscado llevar a cada familia a fructificar y a cada familia a crecer. Y esa bendición, queridos oyentes, es la que vive en cada miembro de la familia cuando Dios es el centro y cuando Dios es el fundamento de cada uno de los miembros. Entonces, queridos oyentes, no olvidemos que Dios mismo ha determinado cumplir su plan perfecto a través de las familias para poder traer y establecer su reino aquí en la tierra. Entonces, queridos oyentes, podemos concluir haciéndonos dos preguntas importantes. Y la primera de ellas, hoy en AMPM, aquí en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, preguntémonos qué correctivos deberíamos hacer y hacer en medio de nuestra familia a la luz de los propósitos de Dios. Eso es importante, hacernos esa pregunta todos los días de nuestra vida. Pero no busque corregir a otros. Busquemos primero tener correctivos personales para poder tener correctivos familiares. Porque hay gente que quiere corregir a todo el mundo, pero no se corrige a sí mismo. Y eso es como aquel adagio popular que dice: papá, tus actos no me dejan escuchar tu voz. Y la segunda pregunta que nos podemos hacer para concluir hoy, pues, queridos oyentes, ¿cómo estamos ustedes y yo asumiendo el rol en el interior de nuestra familia? ¿Y cuál es ese propósito personal a través de ese rol que cada uno de nosotros tenemos en lo personal, como madre, como esposa y también como hija? Por eso, queridos oyentes, vamos a finalizar este tiempo en oración. Y vamos a disponer nuestro corazón y vamos a hablar con Dios. Vamos a decirle: Señor, hoy te damos muchísimas gracias por lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Y hoy, Señor, queremos acercarnos a ti con un corazón confiado, con un corazón dispuesto a pedirte, Señor, que nos renueves. Hoy necesitamos, Señor de los cielos, que tú renueves nuestro entendimiento en cuanto al rol que yo tengo, Señor, en medio de mi familia, al rol que tengo como madre, Señor, renueva mi entendimiento, al rol que tengo como esposa, renueva, Señor, mi entendimiento, al rol que tengo inclusive como hija, ya de una madre adulta, renueva mi entendimiento. Señor, porque todos a lo largo de nuestra vida vamos cambiando en las etapas de nuestra vida, pero hay algo que nunca cambiará. No cambiará mi rol de esposa, no cambiará mi rol de madre, no cambiará mi rol de hija. Siempre seré una madre, siempre seré una hija, siempre seré una esposa. Y usted, mi querido oyente, siempre será un padre, un hijo, un esposo. Pero eso no cambia. Pero sí cambia la manera como actuamos a lo largo de nuestra vida. Por eso, Señor, necesitamos cada día que tú nos renueves. Renueva nuestro entendimiento para relacionarnos con nuestro esposo, con su esposa. Renueva nuestro entendimiento para relacionarnos con nuestros hijos, que hoy quizás no son niños, tampoco son adolescentes, ya son adultos. O si es su caso, que Dios renueve su entendimiento para relacionarse con su hijo pequeño, con su hijo adolescente, con su hijo o su hija adulto. Digámosle al Señor: ayúdanos cada día a renovar nuestra manera de pensar, porque cuando yo renuevo mi manera de pensar, aún dentro de mi familia, Señor, renuevo también mi manera de vivir. Y por eso hoy todos nosotros nos acercamos a ti, no solo a pedirte que renueves nuestro entendimiento, sino también a pedirte, Señor, que nos des fortaleza, a pedirte que nos des sabiduría para poder cuidar a mi familia,
a nuestras familias, a su familia. Sí, hoy, Señor, así como decía Josué, hoy queremos decirte todos nosotros, yo y mi casa, te serviremos a ti. Sí, servirte a ti, oh Dios, es un anhelo permanente del corazón. Es ser bendición para los que están a mi alrededor y ser luz al interior de mi casa, de tal manera que sea una iluminaria, como dices en tu palabra, y que la luz que ha iluminado mi corazón sea la misma, Señor, con la que pueda iluminar y mostrar que la luz tuya, oh Dios, resplandece en mi vida. Por eso, Señor, hoy, una vez más, Espíritu de Dios, cuando nos das el privilegio, Señor, de ser padres, el privilegio de ser hijos, el privilegio de ser hermanos, oh Dios, te pedimos que en este día especial nos ayudes, Señor, a fomentar la unidad familiar y sobre todo, Señor, ayúdanos a fortalecer los vínculos como familia. Sí, porque la familia pertenece a tu corazón. Entonces permítenos a todos los miembros de nuestra familia volver al lugar que pertenecemos, a tu corazón. Por eso hoy, de una manera especial, te pedimos que bendigas nuestras familias. Padre, bendice a mi madre, digámosle a él, bendice a mi esposo, bendice a su esposa, bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros hermanos, bendice toda nuestra familia, Señor, y con ella, oh Dios, bendice cada una de nuestras vidas, para que muchas otras familias también te conozcan a ti como el único Dios verdadero. Que la bendición pues tuya, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, esté en mi vida hoy, mañana y siempre. Padre, te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos oyentes. Bueno, qué maravilloso tiempo entonces hablar de las familias cuando se está aproximando, queridos oyentes, en todo el mundo, nuestro gran evento, el que hemos denominado el cumpleaños del Señor Jesús, y este año, Familias por la Navidad. Bueno, ya sabemos, queridos oyentes, aquí en la ciudad de Palmira, desde donde transmitimos nuestro programa de AM/PM, nuestro evento será el próximo 8 de diciembre a las 6 de la tarde en el Coliseo Ramón Elías López de Linder, aquí en la ciudad de Palmira. Si usted está interesado en asistir con su familia a nuestro magno evento, puede, queridos oyentes, entrar a la página oficial de Soy ICT y ahí encontrará todas las fechas de todas las ciudades en Colombia donde se llevará a cabo este magno evento, Familias por la Navidad, cumpleaños del Señor Jesucristo, que es nuestra fiesta anual, queridos oyentes, que llevamos a cabo en todos los lugares donde hay una sede de la ICT. Así que, queridos oyentes, pueden entrar a la página oficial y ahí estarán escuchando las fechas de cada uno de los eventos. Si usted está interesado y necesita saber, puede escribirnos también al 311-364-5093 y nosotros también podemos ir anunciándoles las fechas de acuerdo a su ciudad, a su país. Así que ya saben, Familias por la Navidad, el próximo 8 de diciembre a las 6 de la tarde en el Coliseo Ramón Elías López, aquí en la ciudad de Palmira. Así que, queridos oyentes, ya saben, este es el momento de compartir. Estamos muy felices porque cada vez más están subiendo las reproducciones a través de la página, a través del Facebook. Ya saben, entran a Colmundo Radio, buscan AM/PM y lo comparten y lo pueden escuchar a cualquier hora del día. Así que gracias, muchas gracias por darle dedito arriba, por compartirlo y respaldar el amor, el cariño y la dedicación con el que llevamos al aire nuestro programa todos los días de lunes a viernes a las 4 de la mañana en el lanzamiento y a las 10 de la noche en la repetición. No olviden, queridos oyentes, también los espero en mi programa de Sexto Sentido, un magazine muy especial que conduzco todos los domingos de 8 a 9 de la mañana aquí, por supuesto, por Colmundo Radio. No olviden, domingo de 8 a 9 de la mañana, Sexto Sentido con Yolanda Salazar. Así que con todo esto en la mente y en el corazón, nos vamos a nuestra siguiente sección del programa,
Nutrientes para el Alma con Juan Carlos Gaviria. En AMPM, Nutrientes para el Alma. Así es, bueno, qué especial estar aquí con ustedes ya en la sección Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas con Yolanda Salazar. Bueno, ahora me corresponde a mí el turno aquí en nuestra sección Nutrientes para el Alma. Bueno, estamos muy agradecidos con Dios, con todos ustedes, porque cada vez pues vamos aprendiendo más en los programas, vamos recibiendo la gracia y la misericordia de Dios para nuestras vidas. Y eso es lo que todos, pues lo que tanto anhelamos aquí en toda la programación de Teoterapia de Colmundo. Ya saben, tenemos diferentes programas para que ustedes nos puedan acompañar de lunes a domingo. En la mañana, en la tarde, en la noche, estamos allí para servirles. Bueno, vamos a hablar hoy de algo muy especial y tiene que ver precisamente con la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo, es un don, es un privilegio que nosotros podemos recibir de Dios. Nos da esa gracia para nuestra vida personal, nos da esa gracia para nuestra vida familiar, para nuestro trabajo, para nuestro estudio. Lo más importante es tener gracia delante de Dios, hallar gracia delante de Él y hallar gracia también delante de las demás personas. Nos dice el Manual de la Vida en Santiago, capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Póngale cuidado. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Bueno, dos palabras claves aquí, o dos conductas de la vida del ser humano que resalta aquí la palabra de vida, el manual de vida, y es que primeramente pues Dios es el que da mayor gracia. O sea, si uno quiere ser un ser humano de verdad, de testimonio, un ser humano, digámoslo, que la gente quiera estar con uno, quieran escucharle, quieran compartir con uno un tiempo, bueno, o aunque quieran que uno sea parte de su empresa, de su equipo de trabajo, pues es recibir esa gracia que solo llega de Dios. La mayor gracia que podemos tener nosotros para la vida, la recibimos de parte del Creador, de parte de nuestro Padre Dios. Él da mayor gracia. Y eso es lo que tanto tenemos que pedirle a nuestro Dios, que nos llene de su gracia. Y luego continúa el versículo de Santiago 4:6. Primera parte nos habla de que Él, o sea, Dios, es el que da mayor gracia. La segunda parte del pasaje nos dice el manual de vida, por esto nos dice que Dios resiste a los soberbios. Bueno, resiste, o sea, Dios pues como que no se pone muy contento, ¿cierto? No le agrada mucho, no está aplaudiendo, ni está entre sus preferidos el compartir, el aceptar, el abrazar, a los soberbios. Y la soberbia, pues por supuesto, no viene de Dios. La soberbia es una actitud terrible. Cuando una persona se cree más que otros, cuando una persona humilla a otras personas, le maltrata con los gestos, con las palabras, cuando le menosprecia lo que él hace o lo desprecia, pues ahí que vemos nosotros, es una persona soberbia, una persona que así como también podemos apreciarlo, pues como aquel que es altivo. Nos dice el manual de vida que el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido, será colocado en alto. Entonces el soberbio tiene esa tendencia a que en cualquier momento, como dicen por allí, también caerá. En cualquier momento
el soberbio va a caer. Pero lo más importante de todo esto, de este contexto, es que no es agradable a Dios tener actitudes de soberbia, tener actitudes de altivez, tener actitudes de señalamiento, de juzgamiento, de condena, tener esa actitud de creerse uno superior a otros, creerse mejor que otros. En fin, no lo es. No es lo que agrada a Dios. Por eso nos dice el pasaje, Santiago 4:6, que Dios resiste a los soberbios. Los resiste, es contundente nuestro Señor. Pero luego, la tercera parte del pasaje del versículo nos dice, y Dios da gracia a los humildes. Bueno, aquí los humildes, nos podemos imaginar muchas cosas de lo que es la humildad. O podemos pensar muchas cosas de la humildad. Bueno, no, humilde es aquel que, bueno, está por ahí escondido, quietico, callado, que casi no habla, que esto, que lo otro, que tiene, bueno, bajo perfil, no se quiere mostrar, que se sienta por en las últimas sillas, que mantiene con la cabeza agachada. No, eso no es humilde. El Señor Jesucristo nos dice, aprended de mí, dice Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Bueno, el Señor Jesús nos enseña lo que es la mansedumbre. Una persona pasible, una persona que ayuda a otros, que se preocupa por los demás, que escucha a las personas. Antes de que, ¿cierto?, Él hable más, Él escucha más a la persona, está atento a la necesidad del otro. Ese es el que es manso, el mansedumbre. Pero también habla Jesús, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por eso dice aquí, en Santiago 4:6, Él da gracia a los humildes. Bueno, ¿a qué se refiere la humildad? La humildad la vemos en nuestro Señor Jesucristo cuando Él le lava los pies a sus discípulos y les enseña a que hagan lo mismo con aquellos que serán sus discípulos. Es decir, es una actitud de servicio, es una actitud de entrega, de ayuda, de reconocimiento. Bueno, es decir, aquí estoy para servir, aquí estoy para ayudar, aquí estoy para hacer, aquí estoy para aportar, aquí estoy para sumar, entre todos sumemos, aquí estoy para practicar la unidad. El humilde es aquel que sirve. Y bueno, aquella persona que sirve, que no busca el protagonismo, que no busca brillar más que otros, que no busca hacer quedar mal a los otros, a las otras personas, pues ese es el que está dispuesto o preparado para hallar ese gran regalo que es la gracia de Dios. Dios, aquí nos dice, es el que da gracia a los humildes. Y la gracia es lo que tanto necesitamos. Entonces necesitamos llegar a ese nivel de equilibrio, llegar a ese nivel de vida donde hay un dominio propio, donde hay una templanza, donde hay de verdad esa integridad en la persona que nos permita no llegar a ser soberbios y más bien ser una persona de gracia, ser una persona llena de la gracia de Dios, ser una persona humilde, una persona sencilla, una persona alegre, una persona dadivosa, que se interesa por los demás, que trabaja, que lucha, que mejor dicho, que ayuda y que sirve en todo momento. Y es de admirar. Bueno, hay muchos que vemos que tienen esa capacidad de servicio. Es el que dice, vamos a hacer esto, y el primero que lo hace es Él. Ese es también conocido como un siervo de Dios, como un hombre de fe o como una mujer de fe o como aquel líder que lidera la causa de Dios, pero que va adelante. Primero lo hace Él antes que los discípulos, como Jesús. El Señor Jesucristo primero hacía las cosas, Él hacía las obras y luego enseñaba. O sea, también podemos decir que Jesucristo enseñaba lo que Él ya había hecho.
lo que él ya había practicado. Él enseña del servicio porque él ya había servido. Él enseña de la humildad porque él ya había sido humilde. Él enseña de la mansedumbre porque él ya había sido manso. Y esto entonces es lo que necesitamos hoy todos los seres humanos de esta tierra. Llegar a ese nivel de tener la humildad de Jesús. Vuelvo y repito, como él mismo nos dice, aprended de mí, dice Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón. Ese es el testimonio, el ejemplo a seguir de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y de esa manera pues vamos a obtener muchísima gracia, muchísima gracia. Bueno, vemos personas en el mundo, vemos seres humanos que, bueno, tienen grandes atributos, ¿sí? No se puede negar, tienen grandes atributos y han llegado donde están pues por sus méritos. Entonces aquí viene esta otra palabra, los méritos, ¿no? O podemos decirnos, o es mérito o es gracia, o persigo el mérito o persigo la gracia. Pues aquellos hombres y mujeres del mundo, de la actualidad, que vemos aún en las publicaciones, en las redes sociales, en las noticias, todo lo que vemos en la tecnología nos tiene de cerca el comportamiento de artistas, de deportistas, de políticos, de hombres influyentes y mujeres influyentes en la vida, en el mundo actual. Estas personas pues tienen grandes atributos, claro que sí, y han llegado donde están por sus méritos. Pues hoy en día entonces se habla de la meritocracia. Bueno, estas personas a quienes estoy mencionando también son conocidas como los líderes mundiales, es decir, líderes de estos temas, de influenciadores, de estos temas que tienen que ver con la política, que tienen que ver con el arte, con el deporte, con la fama, con todas estas cosas que llaman la atención de todos los que frecuentamos las redes sociales, miramos, mire lo que le pasó a este, lo que le pasó al otro, y cada uno de ellos pues están mostrando sus atributos. Por eso, entre comillas, se llaman los líderes que buscan tener mérito o tener atributos, muy contrario a lo que son los hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que buscan vivir por la gracia de Dios y buscan entonces llevar a cabo una campaña de liderazgo de parte de Dios para llevar a vivir a muchos por la gracia, para llevar a vivir muchos por la mansedumbre, por la humildad, por la voluntad, los principios y los propósitos de Dios. Aquellos entonces que tienen grandes atributos han llegado donde están por sus méritos. Y hoy en día se habla de la meritocracia. Y encontramos que el mérito lleva a las personas a enaltecerse. Póngale cuidado a esto. Sí, señores, el mérito lleva a las personas a enaltecerse. Es que yo logré la medalla de oro. Es que yo tengo tantos trofeos. Es que tengo tantos títulos, tengo tantos cartones. Bueno, tengo para demostrar el mérito que él tiene. Por eso se habla de meritocracia y ese mérito lleva a las personas a enaltecerse. Esto está disfrazado de una falsa humildad, pues a la hora de la verdad, al resaltar a aquellas personas sus propios méritos, dan a entender que han llegado donde están porque se lo merecen. Eso es lo que piensan, ¿no? Es que yo me lo merezco. La posición de aquellas personas que buscan la meritocracia, pues es creerse merecedores de lo que tienen porque lo han trabajado, porque lo han hecho mérito, ¿cierto? Han hecho muchos méritos para lograr esa posición donde se encuentran, esa meritocracia. Pero hablemos de lo que el Señor quiere mostrarnos para vivir por su gracia. ¿Qué nos dice? Bueno, los hombres de fe, por otro lado, entienden que todo lo que tienen lo han recibido de parte de Dios. Un hombre de fe
reconoce que él es lo que es por la gracia de Dios, no es por otra cosa, es por la gracia de Dios. Y esto lo podemos ver en la gracia que tuvo José por encima de sus hermanos. Los hermanos de José tenían seguramente mérito, pero él tenía gracia. José estaba lleno de la gracia de Dios. También lo encontramos en la vida de David. Sus 3 hermanos mayores tenían méritos para ser ungidos como reyes por el sacerdote Samuel en aquel tiempo. Pero David era el que tenía la gracia. Aquí encontramos en Santiago 4:6, donde Dios nos habla acerca de la soberbia. El Señor se resiste y se opone a la soberbia. Entonces, ¿yo qué debo tener en cuenta? Pues que yo estoy en el lado contrario, que debemos estar en el otro lado, en la esquina que debe ser, no, ¿cierto? En la contraria a Dios, no en el lado de la soberbia, sino en el lado de aquellos que viven y anhelamos vivir por la humildad y por la gracia de Dios. Entendemos en su palabra que el Señor da gracia a los humildes. Y en el verso 10 de Santiago 4 nos dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces entendemos que la humildad es fundamental para hallar la gracia. Cuando soy humilde, pues Dios me da gracia. El apóstol Pablo también lo menciona en 1 Corintios 15, versículo 9. Nos da una enseñanza fundamental en lo que se refiere a la humildad. Miremos cómo él se refiere a sí mismo en aquel pasaje, diciendo: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Cómo les parece? 3 cosas dice Pablo. Primero, yo soy el más pequeño. Segundo, no soy digno de ser llamado apóstol. Y tercero, fui perseguidor. Ante esta definición, ¿qué podríamos presumir nosotros? Pues Pablo pide que lo tengan como el más pequeño, pues no vino a hablar de sus propios atributos y méritos, pero fue la gracia de Dios la que hizo de Pablo ese gran y maravilloso apóstol que logró ser y llevar su testimonio de vida y llevar el mensaje de salvación de Jesucristo a muchas tierras, a muchos países, a muchos lugares. Y bueno, si alguien caminó la milla extra en todo el ministerio, ese se llama Pablo, porque Pablo estaba lleno de la gracia de Dios. Y Dios entonces lo exaltó, y hoy por hoy siempre escucharemos y hablaremos muchísimo del gran siervo de Dios, lleno de la gracia de Dios, llamado Pablo. Busquemos entonces lo mismo, mis queridos oyentes. Busquemos la gracia más que el mérito. Busquemos la gracia, busquemos la humildad más que el aplauso, el reconocimiento, la exaltación, más que esa fama que se busca de tantas maneras. Busquemos la gracia de Dios y seguro que seremos útiles instrumentos en las manos de Dios, en ayudar a muchos a ser felices, encontrando el camino, encontrando la verdad y la vida, que es nada más y nada menos que Jesucristo, nuestro Señor, en medio de nuestros corazones. Cerremos nuestros ojos, abramos el corazón y bueno, digámosle a Dios: mi Señor, hoy me acerco a ti para darte gracias por esta nueva oportunidad que tú me regalas. Y me presento delante de ti y no vengo a jactarme ni a anunciar mis méritos. Me presento no como Saulo, que tenía méritos, sino como aquel Pablo que tú hiciste, Señor, ese gran apóstol lleno de tu gracia. Yo quiero ser así, dígale, un hombre. O usted, mi querida damita, yo quiero ser, dígale, una mujer llena de la gracia de Dios, reconociendo que somos los más pequeños, que no somos dignos de ser llamados apóstol. Incluso decirte, Señor, que así como Pablo, también hemos sido perseguidores, también hemos hecho obras que no te han agradado a ti, y hoy necesitamos de tu amor, de tu perdón, de tu misericordia, de tu humildad, para ser llenos de tu gracia.
Hoy reconocemos que tu gracia en nuestra vida es lo que más necesitamos, Señor. Y entonces, así nosotros también hallaremos gracia ante las personas que nos rodean. Te damos gracias por escuchar nuestra oración y te damos gracias por enseñarnos tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos, Papá Dios, y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos oyentes de AMPM, muchísimas gracias por su amable compañía. Ya saben, les esperamos mañana una vez más aquí, 4 en punto de la mañana en AMPM. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Chao. Bye.